Hola Patti, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que son los antiinflamatorios no esteroideos o llamados AINES. En este grupo se incluyen primero a los salicilatos, que son el ácido acetilsalicílico o la aspirina, y la sulfasalacina y la mesalacina. Luego está el siguiente grupo, que son los derivados del ácido propiónico, como son el ibuprofeno, el naproxeno y el desquetoprofeno o enantio. Aquí, por ejemplo, os enseño el naproxeno sódico, que le hay de dosis de 500 y de dosis de 550. Luego estarían los derivados del ácido acético, como son el diclofenaco y la endometacina, y luego estarían un grupo que se llaman los osicams, que son el peroxicam y el meloxicam. También estarían los COSIF, que son relativamente nuevos, que son el celecosif y este que tengo aquí, que es el etoricosif, ¿vale? Que le hay de dosis de 60, pero también lo hay de 30 y de 90 miligramos. En este grupo de los antiinflamatorios se incluye al paracetamol y al metamizol, ¿vale? Al paracetamol y al metamizol, más comúnmente conocido como nolotil, pero estos dos fármacos no son antiinflamatorios, ¿vale? Vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de estos antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Entonces, el mecanismo de acción, primero vamos en general todos actúan inhibiendo de una forma reversible a dos enzimas que son la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. ¿Vale? Depende del fármaco, inhibirán por igual a una u otra enzima, pero existen algunos que inhiben más a una o a otra, ¿vale? Que tienen una distinta selectividad por una por otra. Es el caso de la aspirina o ácido acetilsalicílico, que inhibe irreversiblemente a la COS1, a la ciclooxigenasa 1, ¿vale? La inhibe y más concretamente se une a una serina 530 que la acetila y hace que esta unión sea irreversible y sea muy fuerte. Y luego está otro grupo como son los COSIF, que inhiben de forma reversible a la ciclooxigenasa 2, ¿vale? Luego también, por ejemplo, el meloxicam y el diclofenaco inhiben un poquito más fuerte a la ciclooxigenasa 2 que a la 1. Vale, a continuación vamos a diferenciar entre la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es una ciclooxigenasa que llamamos constitutiva porque se encuentra en nuestro organismo en el aparato digestivo, en el aparato renal y en las plaquetas, ¿vale? Por lo tanto, va a regular la homeostasis de estos tres órganos. Y la ciclooxigenasa 2 la llamamos, o la COS2 la llamamos inducible porque es la que va a aparecer cuando hay inflamación. Aunque sabemos a día de hoy que existe una parte de la ciclooxigenasa 2 que es también constitutiva porque se encuentra en riñón, en cerebro y en endotelios, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues el mecanismo de acción es en la membrana, en los fosfolípidos se encuentra un ácido que es el ácido araquidónico, ¿vale? Este ácido, por medio de una fosfolipasa, que es la fosfolipasa A2, se libera. Y este ácido araquidónico lo que hace es activar a las ciclooxigenasas 1 y la ciclooxigenasa 2. Una vez que están activadas, estas darán lugar a las prostaglandinas y a los trombosanos. Las prostaglandinas, las más importantes, pues serían la I2, la prostaglandina E2 y la F2-alfa. La prostaglandina I2 es la que se conoce como prostaciclina, ¿vale? Estas prostaglandinas, además de producir la inflamación, el dolor y la fiebre, también producen una vasodilatación de los vasos se ensanchan y por ello circula mejor la sangre porque inhiben la agregación plaquetaria. Además tienen efectos sobre el aparato renal
y tienen efectos sobre la mucosa gástrica, que la protegen, ¿vale? El efecto sobre el aparato renal es un efecto diurético, ¿vale? Y luego los trombos sanos tenemos por otro lado que lo que hacen es favorecer la agregación plaquetaria. Por lo tanto, las prostaglandinas inhiben la agregación plaquetaria y los trombos sanos la favorecen. Pero en una situación normal, en un organismo normal, existe un equilibrio entre estos trombos sanos y la prostaglandina y no pasaría nada, ¿vale? Entonces, inhibiendo a ambas, a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2, nos aparecen los efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Pero también aparecerían efectos sobre mucosa gástrica, que son unos efectos adversos importantes, sobre el aparato renal y sobre las plaquetas, ¿vale? Ahora vamos a ver en sí cada uno de los efectos. El efecto antiinflamatorio es porque disminuye la síntesis de prostaglandinas, como ya he dicho, y disminuye la vasodilatación, el edema y el dolor. Luego tiene efecto analgésico periférico por disminuir la síntesis de prostaglandinas y central porque al inhibir a la ACOS2 de la médula se dificulta la transmisión del dolor por las vías aferentes. Luego también tiene un efecto antipirético porque disminuye las prostaglandinas del hipotálamo y porque como ya sabemos, el control de la temperatura se realiza en el hipotálamo. Luego también tiene un efecto úrico-súrico, favorece la excreción del ácido úrico, por lo tanto produciendo hipouricemia a dosis altas, excepto en el caso de la aspirina, ¿vale? Y luego también tiene un efecto antiagregante plaquetario. En el caso del ácido acetilsalicílico, que hemos dicho que era inhibidor irreversible de la COS1, sería el fármaco de elección a unas dosis de 100 miligramos, el fármaco de elección en la profilaxis de accidentes cardiovasculares en personas que ya hayan tenido algún accidente cardiovascular, ¿vale? Luego, a continuación vamos a ver los efectos secundarios, ¿vale? El efecto secundario más importante sería, efectos secundarios son la hipersensibilidad, reacciones alérgicas al ácido acetilsalicílico, rinitis, etc. Luego, cutáneas, erupciones cutáneas, urticarias, reacciones de fotosensibilidad y raramente dermatitis exfoliativa y un síndrome que se llama de Stevens-Johnson. El efecto más importante gastrointestinal tendría que ver con lo que hemos dicho de que las prostaglandinas protegen la mucosa gástrica. Aparece dispepsia, aparece pirosis, aparece gastritis, pueden aparecer úlceras y también hemorragias digestivas. El más ulcerogénico de todos es la aspirina. A continuación, el que es también más gastrolesivo sería el naproxeno y el piroxicam, luego les seguiría el diclofenaco y el ibuprofeno, y los que menos gastrolesivos son los Cosif y el paracetamol, ¿vale? A mí me ha sorprendido que yo no me acordaba bien que cuál era más gastrolesivo, si el naproxeno o el ibuprofeno, pues parece que es el naproxeno, ¿vale? Este efecto gastrolesivo es por acción directa como del ácido, porque ya hemos dicho que todos estos fármacos derivan o bien del ácido propiónico o bien del ácido acético. Entonces, simplemente por ser derivados de ácidos tienen un efecto, una acción directa sobre la mucosa. Pero además, por inhibir a la COS1 se disminuían la síntesis de prostaglandinas, de manera que se disminuye la secreción de moco, disminuye también el flujo sanguíneo mucoso, disminuye la proliferación epitelial y también aumenta la secreción del ácido clorhídrico. Por lo tanto, en individuos que tengan un riesgo de gastritis o que tengan ya gastritis, siempre hay que utilizar un antiinflamatorio tipo ibuprofeno, naproxeno, que no se recomendaría su uso, pero bueno, se deben usar siempre con omeprazol, ¿vale?
Se cree, o hay mucha gente que cree que se toman ibuprofeno sin protegerse el estómago, pero a la larga te puede provocar una úlcera, ¿vale? Luego, como efecto secundario, también aparecía como las prostaglandinas están también en el aparato renal, disminuye por inhibición de esta prostaglandina y disminución de su síntesis, disminuye la diuresis provocándose una retención de agua, de sodio y de potasio y dando lugar a edemas. Por lo tanto, es muy importante en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica o en pacientes que presenten ascitis. Los AINES pueden inducir una toxicidad renal crónica que sería, en este caso, una nefropatía analgésica, ¿vale? Luego, existe un riesgo cardiovascular importante, sobre todo en los COSIF, ¿vale? Como ya habíamos dicho, que inhibían a la COX-2 y inhibían la síntesis de la prostaglandina ISU2. Por lo tanto, se favorece la agregación plaquetaria y aumenta el riesgo cardiovascular con mayor probabilidad de eventos tromboembólicos como puede ser un infarto, como puede ser una hipertensión, un ictus, una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos fármacos en hipertensos, en pacientes con insuficiencia cardíaca y en ancianos. En estos casos siempre será mejor dar paracetamol. Actualmente, la Agencia Española del Medicamento ha reevaluado el riesgo cardiovascular en este tipo de AINES y se ha visto que el riesgo es mayor en los COSIF y en el diclofenaco, mayor que en el ibuprofeno y mayor que en el naproxeno. En el embarazo no se deben de tomar en el tercer trimestre porque atraviesan la placenta y la barrera hematoencefálica, producen toxicidad cardiopulmonar en el feto, por cierre del ductus, también produce insuficiencia renal y también, que se me había olvidado decir, que las prostaglandinas favorecen las contracciones uterinas, por lo tanto se disminuirían las contracciones uterinas en el tercer trimestre para luego dar lugar al parto. Ya resumiendo, los AINES no se deben dar en insuficiencia renal grave, alteraciones gastrointestinales, trastornos de coagulación, reacciones alérgicas e insuficiencia cardíaca grave. Tampoco se deben de dar junto antihipertensivos como los IEK, ¿vale? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ni ARA2. Tampoco se deben dar con fármacos nefrotóxicos, con anticoagulantes ni antiagregantes tampoco, con corticosteroides tampoco, porque aumenta el riesgo también de úlceras y de hemorragias digestivas. Tampoco con el metotrexato porque aumentaría su toxicidad ya que disminuye su excreción, y tampoco con los fármacos úricos, ¿vale? ¿Aparece algún otro efecto secundario? Por ejemplo, típicos que siempre se han hablado de ellos en el ácido acetilsalicílico en niños, el síndrome que se llama de Reye. Este síndrome aparece cuando en niños con procesos víricos se les ha administrado ácido acetilsalicílico y es un síndrome específico que se relaciona con un cuadro de encefalopatía hepática, que aunque no es muy común, su mortalidad sí que es alta, que es del 20 al 40%, por lo que en algunos países, como en Inglaterra, está prohibido su uso en niños. Luego, otro efecto secundario muy importante en el paracetamol es su toxicidad hepática. En dosis normales no pasaría nada. Yo por eso siempre recomiendo que si es suficiente una dosis de paracetamol de 650 miligramos, se tome antes esta dosis que dosis de 1 gramo, porque hay mayores que abusan del paracetamol, se toman desayuno, comida y cena 1 gramo, 1 gramo y 1 gramo, lo cual es un exceso. Puntualmente no, pero al cabo de los años sí que lo es.
La intoxicación, además esto ocurre porque el metabolito que se produce en el hígado de la degradación del paracetamol es un metabolito tóxico que se acumula y y que causa daño hepático. El antídoto para una intoxicación bueno, este metabolito se inactiva con el glutatión, lo primero, y por lo tanto, para una intoxicación, el antídoto que se utilizaría sería la N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque provoca glutatión, ¿vale? Yo tenía un profesor, la dosis diaria no debería pasar de los 3 gramos, que ya me parece mucho en realidad. Pero yo tenía un profesor en la universidad, que siempre me acordaré, que decía que si tú te tomas al día te tomas al día de 10 a 15 gramos de paracetamol, de 10 a 15 pastillas de paracetamol o comprimidos, pues puede darte lugar a la muerte. Por lo tanto, las personas que hagan esto podría pensarse que tendrían intentos suicidas, ¿vale? Lo primero que se ve en una intoxicación con paracetamol son náuseas y vómitos, ¿vale? Y la hepatotoxicidad retardada surge alrededor de las 24-48 horas, ¿vale? ¿Qué más importante? ¿Qué más importante? Pues voy a repasar un pelín y a continuación os digo, ¿vale? Un besito.